¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde. Bueno, preverano, este directo está muy focalizado a hablar de embarazo saludable, con lo cual entiendo que las asistentes de esta tarde o estáis embarazadas o lo tenéis en mente o tenéis a alguien muy próximo o sois profesionales de la salud, que también hay muchos en la comunidad Soy Como, y será una tarde también de aprendizaje, pues si hay terapeutas en la sala. Hoy con Mónica Rodríguez, que es pediatra integrativa, PNI y experta en microbiota intestinal en medicina tradicional china y en PNL. Vamos a hablar del embarazo saludable, tanto para la programación del futuro bebé como para la madre, para que esté en la mejor forma posible antes, durante y después, que eso siempre somos súper insistentes a decir que Yolanda García, que me gusta mucho, siempre dice un año o dos antes tienes que hacer hueco en tu vida con tu pareja, si es que hay pareja, si no, pues contigo misma. Y no es un hueco solo de vaciar una habitación, es mucho más conceptual y tienes que medir muy bien si eso cabe en tu vida y cómo le vas a dar protagonismo. Por el cuidado que deberás tener sobre ti misma, con lo cual tienes que saber que eso debería ser una prioridad y tienes que estar motivada para ello, y también el espacio vital que ocupa la llegada de un bebé y cómo eso transforma la vida de las parejas y las familias y también la vida profesional y personal de una persona. Con lo cual, Mónica pasó ya por el podcast para contarnos la importancia de los primeros 1000 días de vida de un bebé, desde el nacimiento, la gestación y el posnacimiento. Y hoy pasamos a la fase embarazo. Podéis encontrar a Mónica en Instagram, Mónica_integrativa, y en su web, donde podéis pedir hora. Qué difícil encontrar pediatras integrativas, y además sabiendo que también recoge un poco el momento del embarazo como para que os visite. monicaintegrativa.com es su página web. Mónica, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Nuria. Un placer estar otra vez aquí. Pues también para mí, otra vez reencontrarnos y hablar un poco de salud. Eres una gran PNI conocedora de microbiota, tema que a mí me apasiona. Y bueno, me gustan todos los temas. La verdad es que el embarazo me queda muy lejos, pero siempre pienso, jolín, cuando yo me embaracé, si hubiera sabido todo lo que hoy estamos contando, y me hace especial ilusión, pues toda la gente, ¿no?, que tiene 10, 15 años menos que yo, que tenga toda esa información antes, ¿no?, Claro. de tomar decisiones tan importantes. Siempre te gusta decir que tú no eres ginecóloga. Sí, Cuéntanos. sí. Sí, eso es así, porque yo entiendo que de pronto alguien diga, pero ¿cómo voy a ir para el embarazo a un control con un pediatra? Y me gusta decir que la vida del ser humano no empieza para los pediatras en el momento del nacimiento. Es que el programa y la vida empieza desde el momento de la concepción, y para mí, que soy un poco también friki de cosas un poco más intangibles, me parece que empieza antes, ¿no? Con esta conciencia. Entonces, creo que en el embarazo tenemos que tener muchísima información los pediatras. Por eso a mí me encanta tener consulta de mujeres, parejas que van a ser madres y padres. Me gusta cuando también están en plena gestación, y por supuesto ya cuando tenemos el producto hecho, acabado, ahí seguir todo su programa. ¿Pensando en qué? En que lo que estamos haciendo ahora va a ser lo que condicione su vida de adolescente, de adulto, de anciano. Entonces es súper importante lo que debemos hacer tanto ginecólogos como pediatras, y trabajar a la par en la vida perinatal es muy importante. Esto es clave. Por eso es verdad que como pediatra trabajo viendo embarazadas, es por eso. En el contexto del cuidado perinatal, nos tenemos que fijar en el estado de salud de los padres antes del embarazo, eso está claro, pero si vas nombrando cosa por cosa, ¿en qué nos tenemos que fijar de su estado de salud? ¿Cambiar o mejorar? Claro. A ver, esto es muy importante. Lo que tú hablabas antes también es clave, ¿no? O sea, desde el mismo momento, yo siempre digo, desde el mismo momento que ya te estés mirando con tu pareja, si es así, y ya tú te surge la idea de, ¿y si somos padres? Ahí ya tenemos que estar tomando medidas sin saber si esto va a ser en los siguientes meses o en el siguiente año o 2 años, ¿no? Me gusta siempre ser como, soy muy de esquemas y soy como muy cuadriculada en esto de ir analizando de arriba a abajo. Entonces, yo siempre empiezo por la parte más superior, y siempre creo que la parte psicoemocional debe estar en un buen momento, ¿no?
Evidentemente, en los tiempos que corren, pues a veces no es muy fácil estar en esa situación perfecta cuando vamos a tener un embarazo. Pero bueno, la idea es que estemos lo menos inflamados posibles, tanto arriba, en medio como abajo. Entonces, el estado psicoemocional, sobre todo relacionado con el estrés. Aquí me gusta ahondar muchísimo y me fijo muchísimo en lo que puede estar pasando con esa madre directamente. Evidentemente le rodea pues su entorno, pareja, familia, si la hay, pero en lo que está pasando con esa madre. Entonces voy muy al estrés. Si esta pareja está teniendo estrés o esta madre por diversos motivos, montones, ¿no? Cualquiera, desde un problema durante el embarazo, una ecografía que ha salido algo raro, una dificultad en la fertilidad, desde cualquier cosa, que hasta una mudanza nos puede generar pues un cambio completamente de nuestros ejes de estrés y esto me puede condicionar. Luego me voy bajando, ¿no? Entonces voy también en la parte metabólica que también tiene que ver con la inflamación. Entonces este programa metabólico está más relacionado con la forma como come esta madre, el peso que gana o el peso que no gana, la ganancia también de peso de ese bebé, cómo mantiene el tipo de alimentación, cómo mantiene sus curvas de glucosa. Todo esto constituye un programa metabólico, pero clave. Y hablando de la parte neurológica, aquí juega pues todo, inmunidad, metabolismo, microbiota. Entonces en el sistema inmune, sin duda, empiezo yo a tirar un poco el anzuelo y a escarbar en todo lo que tiene que ver del sistema inmune, especialmente en la microbiota. Y ahí de nuevo juega el estrés, juega la salud oral, juega cómo estamos acidificando nuestro estómago, qué tal están nuestras enzimas, qué tal está ese páncreas, cómo está el estado de la microbiota de esta madre, porque todo esto va a constituir también el microbioma de esta criatura que se está formando. Entonces, esto va a ser un condicionante inmune y a su vez va a ser también del neurológico. Está muy conectado en el desarrollo de un feto, la inmunidad, el metabolismo, la neurología. Esto lo sabemos muchísimo desde la PNI, entonces sí, son muchos los factores y hay que llegar en las mejores condiciones. Esto es como presentarse a los Juegos Olímpicos. Hombre, tienes que llegar en la mejor condición, tienes que haber entrenado. Sobre todo porque al niño nunca le falta de nada, pero la madre, si llega desnutrida, después el vaivén que se lleva una vez ha parido es difícil de recuperar. Es decir, es como hay que medir las dos cosas. El bebé puede tener muchos problemas de salud con una madre que no se cuida bien, pero es verdad que a la vez la naturaleza es súper sabia. El niño estará bien porque va a chupar de ti, pero tú, si no estás en buenas condiciones, tu recuperación será mucho más complicada, ¿no? Claro que sí, es que piensa que cambia todo tu fisiología, porque es que tengo que estar ahora sosteniendo y manteniendo las funciones adecuadas mías y las de mi bebé. Entonces, aumentan los requerimientos de energía, aumentan los requerimientos de nutrientes, aumenta muchísimas cosas que van cambiando y nosotros los que venimos de la medicina tradicional china, esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Tenemos que tener esa energía del elemento agua, esa energía del riñón a tope, porque es que vamos a calentar un útero y ahí va a haber una vida. Y a lo largo tanto de los embarazos, los partos, la propia lactancia, se va perdiendo mucha energía ahí, de esa energía vital, esencial. Yo que soy una apasionada de la medicina tradicional china, dinos algún truco para mantener ese calorcito, Sí. aportar ese calor en el riñón cuando estamos embarazadas. Sí, sí, mira, hay una cosa que tenemos que saber, es la nutrición adaptada a la medicina tradicional china. Si yo quiero calentar, si quiero tener bien el riñón, que quiero mantenerlo con esa energía, los alimentos son los de naturaleza salada. Entonces, lo que venga del mar no quiere decir que yo le ponga cloruro de sodio a la comida, son su naturaleza. Entonces, los alimentos que provengan del mar le van a aportar nutrición a ese riñón. El color es el negro, entonces si encima me estoy comiendo unos calamares en su tinta, una sepia en su tinta que es negra, esto está nutriendo el riñón. O las cosas que son casi negras, unas moras, unas berenjenas, una colombarda, son muy oscuritas y estas nutren el riñón. Hay una legumbre que me encanta, que es el azukis. El azukis es como un pequeñito frijol que además tiene la forma de un riñón, es que es maravilloso, es muy nutritivo para el riñón. Y en la nutrición, pero también en los ejercicios. A estas madres, sobre todo cuando veo
que se van a enfrentar a esa maternidad, a ese embarazo, y las veo muy bajitas del chi de riñón, pues además les asocio ejercicios de Qigong para que activen esa energía del riñón cada mañana. Ah, Sí, es muy interesante. Bueno, muy y bien. además es que hoy en los medios se encuentra muy fácil, ¿no? Ejercicios para activar el riñón. Y, por ejemplo, mantener, sobre todo si estamos en invierno, calentita toda esa zona donde se ubica. Hay unas prendas que utilizan las japonesas, los haramaki, que tú te los pones, es como una bandita, que ahora las hay monísimas, y la puedes llevar para que tengas ahí esta zona calentita, ¿no? La recomiendas para el embarazo, para cualquier trimestre del embarazo, ¿eh? Y al empezar, sobre todo, es muy importante, sobre todo digo al Para, empezar, para, para, para sostener bien el feto. claro, para Y que des calor al útero. final seguro que no. Y al final es que ya no vas a entrar en ningún haramaki, No, no, entonces no, no, no. va a costar un poquito, pero sobre todo el inicio es muy importante, ¿no? Cuando se va a gestar y donde empieza ese desarrollo embrionario. Ahí hay incluso antes, ¿no? O sea, no en el momento, sino antes. Yo ya he tomado la decisión, pues hay que ir calentando esa zona, hay que ir nutriéndola, tenemos que tener el riñón ahí a tope, porque es verdad que luego, tanto con el embarazo, el parto y la lactancia, esto va a bajar. Entonces vemos a veces estas mujeres puérperas pálidas, que el pelo se cae, tienen problemas en las encías y en los dientes, absolutamente sin energía, quedan absolutamente depletadas. Entonces, hay que conocer esa parte de la energía y, por supuesto, los micronutrientes, que seguramente de eso nos dará tiempo de hablar. Vale, sí, sí, lo hablamos más adelante. Ha habido un momento que hablabas de la glucosa e insulina, que estoy tan metida en esto recién, pero es que hoy también es importantísimo comentarlo. ¿Cómo influye el peso materno de la mamá en el futuro bebé? Mira, influye de dos formas. Por un lado, si la madre no gana suficiente peso, el bebé, el feto, está entendiendo en el exterior que hay un estado de carencia, se está preparando para un estado de hambruna y él se prepara para ese contexto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a transformar en un fenotipo ahorrador. Energía que yo reciba, energía que me voy a guardar. Porque claro, a mí me ha llegado la noticia antes de que esto es chungo, que hay poco alimento. Entonces, estos niños que pueden tener incluso un bajo peso al nacer o no, a futuro pueden tener más síndrome metabólico, más obesidad, más sobrepeso, y esto lo vemos en los niños también con retardo de crecimiento intrauterino. Los bebés, porque es el mismo contexto, es carencia, se están desarrollando en un contexto de carencia, ¿no? Y por otro lado, las madres que ganan un montón de peso, más de lo habitual, las tablas están muy establecidas, las tenemos estandarizadas, tenemos que saber de qué punto parte. No es lo mismo una mujer que empieza su gestación estando con un índice de masa corporal de 17 y otro que está en 30. De acuerdo a cada clasificación, si está normopeso, bajo peso o si está por encima, pues la ganancia de peso es distinta. Y si gana mucho peso, allí también está, en este contexto, la madre está teniendo una gran adiposidad, está generando un montón de insulina, de leptina, y esto a su vez también lo está recibiendo este bebé. ¿Y eso Por cómo eso se traduce? nosotros lo vemos en neonatología muy frecuentemente en que el niño puede ser grande, macrosómico. Estos niños de 4.500, de 5.000, ya no lo vemos como pasaba en los 90, ¿no? Pero sí que vemos grandes para edad gestacional y estos niños vienen con un aumento de la adiposidad. Son niños gordos, o sea, es que a veces uno va a paritorio y uno dice, madre mía, este niño sale ya en bici de aquí del paritorio. Es que son grandes, grandísimos, con una gran adiposidad y este niño al principio pueden hacer hipoglucemia. Lo que vemos es que en las primeras horas, 12, 18, 24 o 48 horas, ¡pum!, hacen hipoglucemia. Una hipoglucemia que pues puede pasarse muy desapercibida o puede ser clínicamente muy manifiesta. Y para eso vamos desde simplemente aportar un poco de glucosa por vía oral, pero a veces tenemos incluso que llegar a poner una vía para aportar glucosa porque hacen una caída. Es que le has cortado a alguien que estaba nadando en glucosa, hiperglucemia, un estado hiperglucémico y de pronto le has hecho ¡bomba! Claro, Pues claro, claro. ahí hay una caída. Y estos niños también a futuro se relacionan también más con que tienen también más adiposidad, más sobrepeso, pero hay algo muy curioso. Las madres en sobrepeso, vemos que estos niños tienen una
distinta progreso a nivel cognitivo, ¿no? Entonces vemos que neurológicamente también está afectado, que uno dice, bueno, sencillamente es a nivel metabólico, no es que a nivel neurológico también Bueno, pasa. porque todo es inflamación, ¿no? Que esto ya lo Claro, tenemos súper ahí, aprendido. ahí va, y ya sabemos que esta cantidad de adipocitos de esta madre que están en un fenotipo también inflamatorio han generado un montón de citoquinas. Y estas citoquinas, claro, no están limitadas solamente a la circulación materna, van a nivel transplacentario y van a llegar a este feto. Entonces, estos niños también vienen proinflamados. Con todas sus consecuencias inmunes, metabólicas, neurológicas. Entonces ya nacen niños en estado de inflamación crónica, sin a veces ni siquiera empezada la vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que es importante el control del peso en las mujeres, ¿no? En el embarazo. De hecho, aparte del rendimiento cognitivo que le has comentado o cualquier problema vinculado al síndrome metabólico, asma también, ¿no? Alteraciones en la metilación del ADN. ¿Todo esto le puede pasar al bebé? Sí, Sí, claro que sí, porque como estamos hablando que viene en un estado inflamatorio, estos niños también, si les tomamos a veces medición, incluso en cordón, podemos notar pues chorros de citoquinas inflamatorias desde el primer momento, o sea, desde sangre de cordón, ¿no? Además, toda esa glucosa, toda esa mar de glucosa ha estado también en todo el contexto del bebé, por lo cual los cambios que puede haber, no en ese momento, sino en su conducta neuroconductuales a futuro, también los podemos ver cuando han estado en estos estados hiperglucémicos. Alteran neurodesarrollo, tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, tienen más riesgo de diabetes mellitus y tienen más riesgo de atopía, sobre todo directamente de asma, porque hay una activación del sistema inmune TH2, que esto se comparte tanto en estrés, en inflamación, en obesidad, entonces sí que tienen más riesgo de atopía. Y claro, también nos puede afectar a nivel, por ejemplo, de la metilación de ADN. La metilación también se puede llegar a afectar. Y otra cosa de la que hablamos más recientemente es que el sobrepeso también puede modificar el microbioma del bebé, el suyo y el del bebé. Entonces ya viene también con una alteración de la microbiota este bebé. Así que siempre el decís, peso es sí, considerar. y las expertas en microbiota siempre decís que la microbiota de una persona con sobrepeso o obesidad es distinta. Es una Claro. microbiota distinta que probablemente, sin entrar al detalle porque lo desconozco, debe haber como mínimo falta de diversidad bacteriana, ¿no? Sí, vemos, por ejemplo, hay estudios que publican que esas microbiotas pueden tener aumento de una bacteria que se llama la Collinsella intestinalis, y estas se relacionan con más niveles de insulina, de leptina y de glucosa, y por contra tienen menos niveles de Fusobacterium y de Fecalobacterium prausnitzii, y estos también ayudan a regular la glucosa. Entonces sí que es verdad que la microbiota cambia bastante de una mujer en sobrepeso a normopeso. ¿El Praunitzi ayuda a regular la glucosa? Sí, No el sabía. Fecalibacterium prausnitzii y el Fusobacterium ayudan a regular la glucosa. Por Sí, tanto, sí. hay que tenerlos bien generosos. Es mejor tenerlos bien, sí, 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 sí. Y lo vemos en el sobrepeso y en la obesidad. Están en menos niveles muchas veces. Pero es que lo curioso es en la madre y por supuesto también en el bebé, o sea, que viene ya con ese programa que cambia, o sea, tu microbiota, aunque la microbiota de un feto y de un recién nacido es muy diferente a la de un adulto, porque además se va a empezar a constituir por un montón de rutas, pero sí que es verdad que cambia. Partimos de algo diferente, si está en normopeso o está en obesidad. Luego ya vendrán todos los factores añadidos, ¿no? Pues de lo que tiene que ver con estrés y cortisol, la salud oral de la madre, cómo tiene su aparato digestivo, qué tanto ácido clorhídrico y qué tanta hipocloridria tiene esa madre, qué tanta disbiosis hay, si ha tenido la bolsa rota mucho tiempo, si su estreptococo fue positivo o no, si tuvo alguna cándida, una infección de orina, si tuvo que tomar un antibiótico. Estas son cosas que lo vemos día a día en la consulta, que podrían pasar y ya me modifican esa microbiota que siempre esperamos que sea muy rica en bifidobacterias. Esta sería como lo que buscamos, ¿no? El objetivo es que haya muchas bifidobacterias en un bebé. El protagonista tiene que ser ello. Y eso quiere decir automáticamente que la nutrición del embarazo, que ahora nos vamos a meter a fondo en ella, tiene que tener muchas bifidobacterias.
¿o no? Hombre, lo suyo es que la madre esté rica en bifidobacterias. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, aportando bifidobacterias al final del embarazo, en el último trimestre, poner bífidos. Entonces, la podemos poner con probióticos, que tenemos afortunadamente muy buena fuente de bifidobacterias. Y de esto ya no hay duda. Cada vez hay más publicaciones que apoyan el uso de probióticos durante todo el embarazo. Mira que durante, yo qué sé, desde cuando empezamos a ver cosas de la microbiota, y todavía se resistía. Bueno, ¿qué sentido tiene? Que tampoco va a cambiar y las enterocolitis siguen siendo las mismas. Ya por lo menos hay un consenso de que no solo no es dañino, sino que parece ser beneficioso en muchos sentidos. Ahora, en el primer trimestre tenemos que dar lactobacilos a tope. Venga, lactobacilos. Entonces ahí también estar tomando lactofermentados en la alimentación viene muy bien y además suplementar con lactobacilos. Muy bien. Y en el último trimestre adicionamos unas bifidobacterias y así nos llegamos a ese último momento en que si hay alguna circunstancia final que pueda modificarme, bueno, pues yo ya tengo bastante bien dotado de bifidobacterias para pasarle a este bebé que van a ser. Omega 3 siempre aparece en el embarazo por trimestres, motivo de por qué tomarlo, dosis, EPA, DHA, cuéntanoslo todo. Algas, origen algas, no algas. Sí, bueno, hay cosas claves en la nutrición, pero claves que yo siempre digo, lo primero que tienes que preguntar, o si es difícil, aunque sea solo preguntes por los omega 3, la cantidad de DHA que esté tomando, por el ácido fólico que tomó y por el yodo. O sea, esos tres serían como los reyes de la micronutrición en la gestación. Entonces, los omega 3, bueno, pues todos conocemos pues las enormes bondades que tiene un DHA en la constitución, tanto de membranas celulares, pero es que en el tejido en desarrollo neurológico del feto, ahí es crucial tener un buen nivel de DHA y para la constitución también retiniana, ¿no? Para el ojo del bebé, que bueno, todas aquellas madres que nos hayan escuchado y padres y nos estén escuchando, que hayan tenido bebés prematuros, sabe lo mal que se pasa por esa retinopatía del prematuro, ¿no? Nacer antes de tiempo tiene, dentro de las muchas consecuencias, pues un daño en ese ojo que es inmaduro. Entonces, ahí tener unos buenos niveles me están asegurando de que yo con un buen DHA pueda por lo menos asegurar un buen desarrollo retiniano y neurológico. ¿Y qué cantidad? Bueno, se habla de omega 3 entre 2 gramos, 1 gramo 800, 2 gramos 200, pero de DHA que por lo menos lleguemos a entre 100 y 300. 200 está bien de DHA. Sí, esto es algo que yo lo machaco mucho en las mujeres embarazadas. Me gusta mucho que estén muy concienciadas de lo que hacen los omega 3 y ahí voy a soltar que yo creo que no recuerdo si la vez pasada también lo hablamos, el tema que hay con el vegetarianismo y el veganismo, ¿no? Que ahí puede haber un cierto conflicto. Vivo en una zona también donde se dedica mucha gente a la permacultura, al homeschooling, a parto en casa, y aquí, pues también son a veces renuentes en cierto tipo de cosas extras que no te dé la naturaleza y hay muchos veganos y vegetarianos. Y ahí estoy yo con mi boom, boom, boom. No, bueno, pues entonces tendremos que hincharnos a punta de DHA, al menos de algas. Hay siempre la discusión en la biodisponibilidad, si es lo mismo unas anchoas, de un krill, de una alga. Entonces, al menos si no tengo opción, las algas y las hay de diferentes fuentes y laboratorios que lo trabajan bastante bien, bueno, pues asegurar esa aporte de DHA y en la alimentación, a ver, solo con la alimentación no llegamos. O sea, tendríamos que hincharnos anchoas para poder llegar a un aporte que sea para mí y para mi bebé. Entonces, suplementarlos, mi consejo definitivo es sí, hay que suplementarlo. Muy bien. Vitamina D. Sí, vitamina D, bueno, esto hay toda una otra controversia porque también oyes, ¿no? Bueno, si la naturaleza nos hubiera hecho tan mal, ¿por qué vamos a necesitar de una vitamina D al final? Bueno, pues yo se la voy a aportar en la leche, si el tema es el calcio, bueno, pues la vitamina D no es solamente tema de calcio y fósforo, es que la vitamina D todos, estoy segurísimo que todos los que están escuchando saben de las múltiples funciones de la vitamina D en todo, ¿no? A nivel del sistema inmune, a nivel esquelético, a nivel también permite la expresión de genes, de un montón de genes. Entonces, si mi genética y mi expresión de genes depende de los buenos niveles de vitamina D, ¿por qué me la voy a jugar?
no me voy a arriesgar a tener niveles bajitos, pues porque el riesgo-beneficio, ¿qué es tomar vitamina D? Pues tampoco es mucho el problema. Y hoy por hoy, si quisiéramos tener vitamina D a punta de alimentos, que es un porcentaje muy pequeño de obtenerlo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y ¿Qué pues pasa tenemos si la una vida que tenemos. ¿Qué pasa si una embarazada tiene bajos niveles de vitamina D? Bueno, primero, ahí vale la pena decir que hay que pedir niveles de vitamina D, que en las analíticas de las gestantes, bueno, pues te pueden pedir serologías y miran los virus y todo esto, pero es rara el control del embarazo que tú ves que tenga niveles de vitamina D. Y allí no hay que buscar los niveles de rangos de la normalidad. Hay que buscar niveles óptimos porque estamos hablando de estas superfunciones para dos seres simultáneamente. Entonces, aquí sí que tiro yo siempre para valores de 60, 70, 80. Es importante. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo los niveles bajitos? Bueno, pues por un lado, el desarrollo esquelético del bebé podría verse afectado si hay realmente un déficit. Esto es difícil de que lo veamos en el tercer mundo, sí que nosotros lo podemos ver mucho más y vemos estos cráneos y estas alteraciones en los cierres de fontanela muy retrasados. Esto lo podemos llegar a ver. En el primer mundo es difícil de llegarlo a ver, ¿no? Las demandas fetales de calcio dependen de la buena vitamina D. Entonces, por eso es que hay que tener niveles muy bien y en niveles óptimos. Por otro lado, las patologías inflamatorias también dependen de la vitamina D, de los niveles de vitamina D a nivel intestinal. Mujeres que pueden tener historia, antecedentes, tendencia, herencia a tener inflamación en su intestino, un buen nivel de vitamina D te va a ayudar a compensar eso y ya sabemos que si tenemos un intestino bien en esa madre, pues tenemos muchas papeletas de que el entorno intrauterino también esté bien. Pero además, neurodesarrollo. Neurodesarrollo es clave que la vitamina D esté muy bien. Entonces, aquí vitaminas D también a tope. Vitamina B12 también es importante. Sí, bueno, yo te diría que antes de la B12 es importante y hay que tener buenos niveles de B12 en general, pero si tú me dijeras, bueno, después del DHA, después yo te diría el yodo no nos puede faltar y el yodo tiene que estar en unos niveles muy buenos por un motivo, por muchos motivos, pero muy importante es la función de la tiroides. La tiroides va a tener unas demandas extraordinarias. De hecho, para tú poder compensar lo que va a necesitar el feto, la tiroides aumenta de tamaño. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Tu tiroides en el embarazo va a aumentar hasta un 10% tu tamaño, si el yodo está bien. Si está mal, la pobre tiene que tirar y tirar de intentar cumplir con sus funciones y aumenta hasta un 30, un 40% su tamaño. Y todo lo que depende, imagínate, la tiroides, todo lo que regula en el feto, ¿no? Desde su neurodesarrollo, mielinización, la poda sináptica depende muchísimo, la plasticidad neurológica, la propia migración neuronal depende en gran medida de ese yodo. Y ese yodo resulta que es muy importante tenerlo bien, pero no cuando empiezo en mi estado de gestación. 3, 6 meses antes es importante que tengamos un buen nivel de yodo. Entonces, aquí es donde otra vez digo, que tu pareja o tú te están mirando de una manera como, inmediatamente corre a la farmacia y búscate el yodo por lo que pueda pasar y empezar a suplementarse con yodo, ¿no? 150 y si ya estamos en embarazo, pues subirá a 250. Y en general las vitaminas B, la B12, estamos muy atentos de lo que pueda surgir, pues evidentemente en las personas que tienen antecedentes de un vegetarianismo, un veganismo, ahí hay que machacar mucho lo del B12 y que tengan unos requerimientos que no son muy altos. Estamos hablando en vitamina B12 de un 2.5, 2.8 microgramos, que eso se llega facilísimo, ¿no? Y bueno, pues la B12 ayuda tanto a nivel del neurodesarrollo, como también a nivel más la precisión, no solamente la parte anatómica de generar el aparato de todo lo que hay aquí a nivel neurológico, sino de esas pequeñas sinapsis. Ahí la B12 juega muchísimo, ¿no? La mielinización, bueno, eso lo sabemos de siempre, cómo nos ayudan las vitaminas B, pero cómo se van estableciendo esa mielinización, pues ayuda muchísimo que tengamos niveles adecuados de B12. La ventaja es que vegetarianos, veganos, suelen sí suplementarse con B12. Esa
no suele ser una que tengas que convencer. Ahora, dentro de las Bs, el ácido fólico, por ejemplo, sí que creo que lo tienen mucho más concienciado. Sí, es de las pocas Sí, cosas que tomé y me dieron a mí, ácido fólico. claro, los ginecólogos lo tienen muy claro. Ahora, hay que saber que es muy importante tenerlo muy bien en niveles en los primeros 28 días. ¿Por qué en los primeros, aunque tú te lo tomes el resto del embarazo, evidentemente ayuda, pero es que resulta que en los primeros 28 días, imagínate la maravilla de lo que sucede, somos como una laminita cuando estamos creándonos. Y esa laminita va a empezar a tomar una forma como de tubo y se va a unir en la línea media. Esto depende en gran medida de que haya buenos niveles de ácido fólico. Entonces, por eso es bueno tenerlos bien desde antes y sobre todo en ese primer mes, asegurarse de un ácido fólico y, por supuesto, metilado, ¿no? Por todo aquello que sabemos de la gran incidencia de polimorfismos que tenemos en la metilación. Bueno, pues asegurarse de que cuando tomemos un suplemento, voy a mirarlo y que diga metilado. Entonces, un buen suplemento debe tener un ácido fólico, debe tener yodo, debe tener el hierro. Es todo un tema, el hierro, pero bueno, cada vez más vemos que tiene hierro de los suplementos. Durante mucho tiempo estuvo como vetado. Sí. Tiene que tener B12, omega 3, vitaminas D, Porque eres vitaminas C. partidaria de un multivitamínico, no eres partidaria de dar ácido fólico, hierro por separado. Si no encuentro un suplemento que tenga los mínimos requerimientos que están establecidos de las clínicas de perinatología, los consensos de la Organización Mundial de la Salud, pues tendría que ayudar, ¿no? Irlo como independientemente. Pero ya hay unos productos muy interesantes que tienen excelentes niveles de cada uno de ellos. Pero claro, uno tiene que individualizar. Cada caso tiene lo suyo. Imagínate tú una mujer que parte de pues una déficit de hierro, pues tendré que asegurarme de que pues 27 miligramos quizás sea poquito de hierro y vaya a necesitar un poco más. Entonces Claro. quizás a ese suplemento normal le tenga que adicionar hierro. O tengo antecedentes de labio leporino en la familia, lo que sea. O bueno, pues a este le voy a poner adicional un poco más de ácido fólico. No El sé. ácido fólico, los requerimientos durante el embarazo respecto a la lactancia cambian, ¿verdad? Sí, es mucho más alto durante el embarazo, 600 microgramos, y luego ya puede bajar un poco durante la lactancia. Estamos hablando de que mínimo 250. Hay algunas fuentes que te hablan de 400, pero sobre todo en el embarazo sí que son altos ¿Y por qué los mantienes en la lactancia, el ácido fólico? Bueno, en general, todos los micronutrientes que están ayudando a constituir el desarrollo del feto, es que tenemos que pensar que cuando naces no es que se haya acabado ya ahí el trabajo, ahí sigue generándose ahí nuevo tejido, nuevas conexiones, nuevas funciones. Entonces debemos apoyar todas estas funciones durante la lactancia para dárselo al bebé, pero además para esta madre que está dándolo todo. Está dando sus micronutrientes, está dando su energía, está dando Claro, su hierro, está dando todo a través de su claro, claro. lactancia y de su Claro, alimentación. tiene sentido. Lo que pasa es que ahora estaba como con la cabeza metida en el ácido fólico que sirve para el neurodesarrollo, para prevenir el retraso Ajá. en el lenguaje, y entonces no tenía como el foco puesto en que la madre no esté desnutrida, ¿sabes? Claro, claro. De todas formas, aunque una de las cosas ideales del ácido fólico es justamente los defectos del tubo neural, bueno, pero también ayuda para muchas otras cosas, ¿no? De hecho, hay estudios donde te dicen que niveles bajos de ácido fólico en la gestación se relacionan con una mayor incidencia, por ejemplo, de esquizofrenia y de autismo. Entonces, claro, yo también tengo que pensar en lo que pase a futuro en el, ya no neurodesarrollo, sino en la vida neurológica y cómo vayamos a degenerar. Entonces, sí, que el ácido fólico no debemos solamente pensar que nos ayuda para patología del tubo neural. Ahí es cuando es muy importante, pero pues tiene muchas otras funciones. Sí, sí. Yo que soy una enamorada del huevo y que si pudiera cada día, no me importaría cenar cada día huevo. Voy variando porque si no sería muy monótona mi alimentación, pero no tendría ningún problema de desayunar y cenar huevo. Cuenta la tan preciada colina, porque es importante en el embarazo, la colina. ¿Y qué tiene la colina del Bueno, huevo? yo también tengo que decir que también soy una súper fan de huevo y vamos, yo creo que es la fuente de, aquí tenemos nosotros gallinas ecológicas que nos traen nuestros vecinos y comemos huevo a toda hora. Ay, qué bien. Claro, la colina nos ayuda para sintetizar fosfolípidos, entonces tenemos que recordar
que sistema nervioso, que retina, que tejidos muy, de funciones muy precisas, muy desarrolladas, necesitan de buena grasa. Y esto es pura grasa. Estos son esfingolípidos, fosfolípidos. Entonces, aportar ahí una colina nos va a ayudar muchísimo a tanto las membranas celulares como a justamente otra vez, mielinización, sinapsis, a la proliferación de células madre a nivel neurológico, en la médula espinal, patología o no de la médula espinal, o sea, todo lo que tenga que ver con tejido neural, pues depende en gran medida de la colina. Y allí sí, fíjate que la colina es algo que llegamos fácil con la alimentación. Aunque sí, Claro, porque evidentemente, la colina no está solo en el huevo, vamos a repasarlo. claro, por ejemplo, pollo, ternera, el germen de trigo, el salvado de trigo, pues también es rico en colina. Entonces El tenemos, salmón, el salmón es riquísimo en colina, pero riquísimo. Y por supuesto, en el huevo es que además tienes muchas otras cosas, porque es que además tienes esa maravilla de proteína unida a unas grasas fabulosas. Entonces el huevo, y en los niños igual, porque en los niños también me lo preguntan mucho, es, claro, pero es que nos han dicho que el niño debe comer máximo 3 huevos a la semana. No, un niño debe comer huevo, pues si quiere todos los días, lo mismo de siempre. Si la dieta es monótona y come solo huevo, pues no, pues tiene que variarla. Pero podría comerse 7, 8, 9, 10 huevos a la semana sin ningún problema. Sí, sí, sí. muy bien. Vital para el desarrollo cognitivo, la colina, ternera, huevo, pollo, salmón y germen de trigo para los adultos y para los niños. Este tip. Los carotenoides Sí, también sí, son importantes. ¿Por qué? sí. Los carotenoides, bueno, aquí estamos hablando de las zeaxantinas, estamos hablando de la luteína y estas sustancias van muchísimo al desarrollo ocular, al tejido que constituye en general, no solo ya la retina, sino todo el globo ocular. Entonces, sí que es importante que tengamos buenos niveles de siempre, pero muy especialmente en las primeras fases del desarrollo embrionario, que es cuando el ojo se está constituyendo, ¿no? Además, por otra cosa, porque seguramente lo hablaremos luego, pero el daño oxidativo que puede haber en un embarazo por diferentes motivos, por tabaco, por estrés, por mil cosas que estamos ante un estrés oxidativo importante, hombre, aquí tenemos que tirar de los carotenoides que nos van a ayudar muchísimo a controlar ese daño oxidativo, ¿no? Es un protector en diferentes tejidos, mucho, mucho, muy en el ojo. Pero sí, los carotenoides ahí, Vamos venga, a poner ojo, ejemplos. vegetales de hoja verde a tope, el huevo, el maíz, los pimientos. Estos son, o sea, donde nosotros veamos color, allí hay carotenoides. Y La allí, naranja, por ejemplo, todo lo naranja, todo lo de pues, color naranja. todo lo que tenga color en general, naranjas, amarillos, pero también nos pueden ayudar otro tipo de color, entonces los moraditos, los azulitos, los verdes muy fuertes, también nos ayudan con los carotenoides, pero en general, donde haya mucho color, allá hay carotenoides y allá hay manera de antioxidar, de controlarnos, de un poco controlar ese estrés oxidativo que haya podido sobrevenir, ¿no? Siempre con alimentación o algo de suplementación también. No, bueno, ahí dependerá de cada situación, evidentemente con los carotenoides, ¿no? Pero yo creo que con la fuente de alimentación estamos bastante, bastante bien. Aunque yo en algún suplemento ya de la gestación he llegado a ver algunos carotenoides también, pero en general yo lo que siempre recomiendo es con la alimentación. Y evidentemente, si fuma, evidentemente, si está muy oxidada, yo qué sé, vive en una ciudad, vive en un estrés, a ella ya me planteo si tenemos que hacer algo para ayudar a esa oxidación de alguna otra manera, ¿no? Muchas veces se da por sentado que en el mundo saludable nadie fuma ni bebe alcohol y eso no es verdad, la realidad no es así y la vida es dura y cada uno hace lo que puede y no hemos venido a juzgar. Entonces, seguro que te encuentras embarazadas que fuman. ¿Cómo Sí, lo gestionas el tema de los tóxicos en el cuerpo de una embarazada? sí, ¿Cómo lo abordas? Porque y no es aquí tan fácil dejar de fumar. fácil, no es tan fácil. Esto, mira, cualquier otra cosa, pero tú le dices que no beba alcohol, bueno, tiene que ser una situación bastante compleja, pero fácilmente
dejan de consumir alcohol. Pero el tabaco es un enganche demasiado fuerte para que en unas circunstancias que también pueden ser estresantes, como Claro, la gestación, tú quieras todavía fumar más. Entonces, ¿qué hace el tabaco? El tabaco produce una serie de cambios estructurales y daños en el feto en diferentes órganos. A nivel pulmonar, que uno diría, bueno, es como lo más obvio, podría ser lo más obvio, pero sí que es verdad que nosotros vemos al haber una mayor activación de respuestas TH2, de nuevo, por el tabaco, estos niños tienen más riesgo de desarrollar bronquiolitis, bronquitis obstructivas y asma. Los que han estado también sometidos a tabaco, vemos que a posteriori de adultos, pues pueden tener un mayor riesgo a nivel cardiovascular porque afecta también el endotelio y la capa íntima de las arterias, no solamente las placentarias, que eso ya lo sabemos y por eso vemos los retardos de crecimiento intrauterino, vemos esas placentas insuficientes, esos bebés que nacen arrugaditos, insuficientes, ¿no? Pero además queda eso en las vasos arteriales, sobre todo coronarios, para el futuro, ¿no? Vemos también cómo nos cambia a nivel de la microbiota muchísimo. Y bueno, ¿cómo abordarlo? Entonces, aquí muchas veces tenemos que tirar mano de herramientas a nivel de la parte psicoemocional, de ver dónde está la creencia, dónde está ese enganche, dónde estuvo esa necesidad de refugiarme en algo, que eso sería igual para cualquier mujer, cualquier hombre que fume, ¿no? Hay que mirar allí qué necesidades, porque su dopamina le pide esa dosis de nicotina. Y para compensar un poco ese daño, se recomienda dar vitamina C. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces no me gusta decirlo desde el principio, porque entonces es como uno, vale, pues yo lo me compenso tomo la dando vitamina C, vitamina C, claro, entonces venga, tomo vitamina C y así ya puedo fumar un pelín, ¿no? Y son dosis que no son muy altas, estamos hablando de, los artículos hablan de 500 miligramos de vitamina C durante toda la gestación que ayuda a, por lo menos, a paliar un poco este daño oxidativo, ¿no? O sea, esta sí es una indicación clara de suplementar vitamina C durante el embarazo, clarísimo, ¿no? Vitamina C extra cuando hay tabaquismo. Sí. La falta de hierro en el embarazo siempre es anemia. Yo tuve embarazo de mellizos, me acuerdo el último trimestre que me decían, con estos niveles de hierro no podemos ir a la sala de partos, Nuria. Y yo, Claro, no quiero tomar hierro, me da mucho estreñimiento, ya lo pasé fatal el primer trimestre. Y claro, me decía, pero no puedes afrontar un parto múltiple con estos niveles claro. de hierro. No, nunca supe si era anemia y ahora con Carlos González, como estoy haciendo el máster en entender toda la hemoglobina y Ujú. todos los parámetros vinculados al hierro, me Sí. planteaba si en el embarazo todo hierro es una anemia ferropénica o una anemia por inflamación. El hierro es todo, esto sí que es un melón, lo del hierro, porque ha tenido sus pros y sus contras. Durante algún tiempo se dijo, mira, sí que es mejor suplementar hierro a todas las mujeres porque alguna puede tener déficit y entonces las consecuencias de tener un déficit de hierro, que el hierro es clave en el crecimiento cerebral fetal. Esa es la clave. Y eso es muy lógico porque necesitamos un buen conductor y distribuidor de oxígeno en el órgano que consume más energía de todo el cuerpo. Un feto, un recién nacido, la energía que consume su cerebro es casi el 60% de toda la energía. En un adulto es un 20%. Entonces, claro, necesitamos de que llegue oxígeno como sea. Y para eso necesitamos unos buenos niveles de hemoglobinas y hematocritos. ¿Qué pasa con el hierro? Que cuando empezaron a suplementar y a suplementar de manera así rutinaria a todas las mujeres, empezaron a ver que se complicaban muchísimo dando hierro. Y decían, ostras, ¿pero qué ha pasado? Incluso hay un montón de estudios de suplementarlo en mujeres, por ejemplo, en África, que hay una enorme cantidad de mujeres que tienen anemia y empezaban a ver que los niños tenían enormes problemas, pero gravísimos y hasta muerte perinatal. Y bueno, resulta que, bueno, todo esto venía un poco derivado a que estas mujeres además estaban teniendo malaria o sufren de malaria, vienen de ciudades, de países y de sitios endémicos de paludismo, de malaria. Es un parásito que se mete en los glóbulos rojos. Entonces, si yo mejoro los glóbulos rojos, tengo más parasitemia. Entonces, al final se morían, pero se morían por el paludismo, ¿no? Entonces, también se ha visto que pasarse de hierro pues podía tener más preeclampsia, o sea, aumento de la presión arterial durante la gestación
y los niños podían tener partos pretérmino y retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces dijeron, ostras, entonces, ¿qué hacemos con el hierro? El hierro es el típico que es como una U. Tener poco tiene muchos problemas. Tenerlo normal está bien, pero tenerlo mucho también tiene problemas. Esa es algo que tenemos que nosotros manejarlo. Y ahí antes, durante mucho tiempo, se decía, vale, nos fijamos en la hemoglobina y más bien pongamos un punto de corte muy bajito. Digamos que hemoglobinas de mayores de 7 no necesitan para nada hierro. Pero claro, tú ahora que sabes mucho de hierro, sabes que valorar solo hemoglobina no tiene nada que ver solo para decir que no hay un déficit de hierro. Entonces, hay que mirar bien la analítica, hay que mirar cómo está esa ferritina y hay que mirar cómo está, a ver, tú miras siempre, ¿no? Volumen corpuscular medio, miras la concentración de hemoglobina en el eritrocito, y esto es fundamental para que nosotros podamos de verdad saber que hay un déficit de hierro. Y se proponen, los últimos artículos hablan de, ¿quieres tener? O sea, pero claro, la hemoglobina te va a bajar por hemodilución, va a aumentar un 50% tu volumen sanguíneo, la volemia va a aumentar un montón, entonces por hemodilución la hemoglobina cae. Entonces no era un factor de verdad para determinar que pusiéramos un hierro. Entonces se está recomendando que miremos ferritina, miremos hierro y miremos hepcidina. Es muy importante mirarla y ahí ya tendremos, vale, entonces ya más o menos se está quedando, que yo creo que de aquí a muy poco tiempo se dirá suplementar con hierro si la hepcidina está baja. Evidentemente si la ferritina y todo lo demás, ¿no? Pero la hepcidina va a ser como el determinante de Carlos del otro día quedó clarísimo el papel de la hepcidina. Ajá, genial, pues mira, ahí viene vais alineados, perfecto. Eso está genial. Y no se mira mucho en la analítica, o sea, esto es algo que lo pidamos nosotros, nunca se mira, es que no se mira ni la ferritina habitualmente. Entonces, cuando tengamos dudas de las hemoglobinas y veamos unos microcitos, una hipocromía en el hemograma, hay que saltar ahí la alarma, mira un hierro, mira una ferritina y mira una hepcidina, y así ya sabrás si hay que suplementar o no. Más allá de estos micronutrientes, colina, carotenoides, hierro, B12, yodo, omega 3, que no me deje ninguno, vitamina D y ácido fólico. Sí. En general, la alimentación de la embarazada tiene que ser normal. ¿No? Yo aparte de que no tuve muchos caprichos, ¿no? Y los caprichos que tuve a veces era comer mucha sandía, o sea, me pilló por ahí, ¿no? Igual que a mucha gente, que lo dicen de, pues nada, todo el día gazpacho, melón, pues perfecto, ¿no? Y los ascos, y después sí que hay un momento que seguramente tienes mucha hambre de comer cosas calóricas, que ahora de calorías hablaremos, pero yo siempre pensé, es que si te cuidas y comes de alimentación saludable, aparte de poner la estrategia en los micronutrientes, que por eso hemos dedicado 40 minutos a hablar de eso, y que hay que pensar dónde están los ácidos grasos omega 3, que están en el pescado azul, que están en las semillas, o sea, hay mucha, la vitamina D está en las setas, no solo en el huevo, está también en el pescado azul, pero si tú ya comes así siempre, no hay que hacer nada más en el embarazo, ¿verdad? ¿No? Es que realmente lo que nosotros siempre digo es que estar en el embarazo es la prueba absoluta de una vida antiinflamatoria. Y si tú la has llevado, nada cambia. Y si no, pues tendrás que hacer algunos ajustes. Evidentemente, aumentan los requerimientos, como tú muy bien lo has dicho, de, pues, por estos micronutrientes que has mencionado, ¿no? Quizás del omega, de ayudarte un poco con fibra, pues porque puede haber estreñimiento, porque tenemos que repoblar muy bien nuestra microbiota, asegurarse que esto esté bien, ya de manera individual algunos detalles. Pero tu alimentación, si es adecuada, pues adecuada. Es la misma alimentación, variada, con diferentes fuentes de vegetales, intentar llegar a 30, 35 alimentos de origen vegetal distintos por semana, muy rica en todas las grasas, que ahí está un poco la discusión de mucha gente y el temor que puede haber de, hombre, pero es que el mar está lleno de metales pesados y ahora pues tenemos una barrera ahí abierta a nivel placentario y es un riesgo. Bueno, aquí se ha visto que entre tener déficit de omega 3 y algún paso de tóxicos, la balanza hace que tú definitivamente tengas que suplementar y tengas que comer muy bien omega 3. Entonces, buscar lo que siempre hemos sabido, pescado de tamaño mediano, pequeño, y así por lo menos nos aseguramos de que no estemos consumiendo tanto tóxico.
Pero en sí estoy completamente de acuerdo. Una alimentación, si tú llevas una alimentación buena, le digo yo, ala, para adelante. Ya No tenemos que está. hacer No hagas absolutamente nada, nada. ¿no? Disfruta. Y después Nada. está el tema de la cantidad, que siempre decimos, no, 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 no hay que comer el doble, esto es muy antiguo. Sí, Pero em, algo más de sí, hambre hay, ¿no? En principio dependerá de la persona. Hay gente que engorda 8 kilos, 8 kilitos, aquello, ¡pum! Uno por mes y al principio ni eso. Y hay gente que se mete en 20, ahora ya cada vez pasa menos porque hay más control. Hay gente que debuta en una diabetes gestacional y se está cuidando la mar de bien y dices, hostia, vaya putada. Y después, a mí algo que nunca me contaron es que yo no tuve hambre durante el embarazo, pero el hambre que tuvo durante la lactancia no lo mm, puedo contar. Era mucha sed y mucha hambre. Y era como, sí. ostras, y siempre se dice que cuando estás embarazada tienes mucha hambre y nadie, es que en general del posparto y de la lactancia y de lo que te Sí. viene, nadie te avisa Es de verdad. nada. A ver, sí, aquí seguramente que las nutricionistas tengan abordajes maravillosos, pero tenemos que estar es muy pendiente del peso de punto de partida de esa madre, ¿no? Como lo Claro. habíamos dicho. Claro, si yo tengo un peso justito, pues me puedo permitir subir 16 kilos, 15 kilos, ¿no? O incluso un poco más. Pero si yo parto de un sobrepeso o de una obesidad, es que mi rango de ganancia va a ser de 5, 6, 7 kilos como mucho. Entonces, eso es lo que tenemos que vigilar. Y más que las calorías, que eso sabemos que no redunda en mucho, hay que mirar esa calidad de lo que estamos ofreciendo. Evidentemente, los requerimientos aumentan. Entonces, es normal que una mujer necesite hacer 3, 4 o a veces hasta 5 ingestas metiendo alguna pequeñita. Entonces, aquí sí que nos volvemos más flexibles en ese sentido, a menos que estemos viendo que algo nos está dirigiendo a una resistencia a la insulina. Está ganando mucho peso, hay mayor adiposidad y ahí ya decimos, ojo, cuidadín, si tenemos que utilizar herramientas para regular un poco esa resistencia a la insulina, donde introduzca X ejercicio, donde pues esta alimentación bajemos un poco la ingesta de hidratos de carbono, en fin, ajustarlo de acuerdo a cada situación, pero sí que es verdad que hay que ir mirando el peso de punto de partida de la madre, ¿no? Y luego, evidentemente, también la dieta se ajusta a cada situación. No es lo mismo una mujer que tenga historia de autoinmunidad, su tiroides mal, viene con una periodontitis, ha estado con una serie de cosas que yo ya digo, ¡buah! Se está desestructurando esa mucosa intestinal, va a dejar las barreras abiertas intestinales y el enano lo va a sufrir. Entonces allí, pues me adapto a la alimentación. Escúchame, mira, vamos a bajar granos, vamos a quitar un poco de lectinas, vamos a quitar un poco de saponinas, vamos a dedicarnos más a reparar esa mucosa, el trabajo de la mucosa, ¿no? Entonces, bueno, pues son herramientas más dirigidas a ello. Entonces, hay que estar como muy al oro de lo que pueda estar pasando. Adaptar la alimentación, sí. Ahora hablaremos del estrés de la madre y estados de depresión o ansiedad, pero Miguel Ángel nos pregunta, yo creo que lo que pregunta es que cómo afecta, lo pregunta perfecto, ¿eh? ¿Cómo afecta el embarazo a la microbiota? ¿Cambia su composición? Es decir, de per se, sin que pase nada, ¿cambia la composición, perdón, de la microbiota durante el embarazo? ¿Sí? Sí que cambia, es curiosísimo, pero además no solamente cambia, sino cambia a lo largo de la gestación, no es siempre la misma, ¿no? En general, si estamos hablando de una persona sana, ¿no? Porque es verdad que puedes tener una modificación y te llenes ahí de proteobacterias, que llenes de, si estamos haciendo algo inadecuado, pero sí se ha visto que la microbiota cambia un poco en función de lo que tenga que hacer, que además eso es mágico y maravilloso, porque no es que a todas las mujeres le suban las actinobacterias y le bajen los lactobacilos. En general hay algunas tendencias, pero se va a adaptar a las circunstancias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues si el feto está teniendo un retardo de crecimiento, no está ganando buen peso, empieza a haber una microbiota que se modifica para que optimice metabólicamente, para que esté muy bien, para que lleguen mejores nutrientes. Entonces, sí que es verdad que cambia la microbiota y además cambia todo el sistema inmune. Es que todos sabemos perfectamente que el sistema inmune de una embarazada se vuelve inmunotolerante. Entonces, claro, tiene que permitir que se desarrolle un feto allí con un montón de material de un personaje extraño. Entonces, se hace súper, súper tolerante. Y eso también incluye, pues, un cambio en la microbiota. Y en el bebé pasa lo mismo. Y en el bebé, además, en el mismo momento del nacimiento,
Ahí depende, es que dependerá de tantas cosas, depende de si la bolsa estuvo rota, si el estreptococo era positivo, si nace por parto vaginal, si nace por cesárea. Los bebés que nacen por cesárea, pues tienen su microbiota, la que tenemos los que lo hemos tocado. Entonces está la microbiota de las manos de la matrona, del ginecólogo, del pediatra. Entonces ahí se va constituyendo una microbiota más acorde a eso, ¿no? En cambio, un parto vaginal, no he intervenido mucho o en condiciones muy naturales, pues ese microbiota también cambia. Entonces sí, es adaptable y moldeable a las circunstancias, sí. Carol pregunta, tengo SIBO e intolerancia a la lactosa, me resulta difícil alcanzar los requerimientos de calcio, además tengo asco a muchas cosas y no puedo comer otras. ¿Son adecuados los productos sin lactosa? A ver, evidentemente, si yo tengo un daño estructural en la mucosa, y sabemos que en las vellosidades intestinales, en la parte más, digamos que más cerca del lumen del intestino, allí está la lactasa. Entonces, si yo no tengo una adecuada lactasa, que es lo normal en un adulto, entre otras, pues no voy a bombardear con algo que no puedo tolerar porque me va a producir un daño mayor. Entonces, no tolera la lactosa, bienvenida al mundo de la normalidad. No hay que tomar ni lactosa ni leche. Claro, está el tema del calcio. El calcio, pues la absorción depende en gran medida de cómo tengas tu mucosa intestinal, pero hay que saber que hay otras fuentes de calcio maravillosa en el mundo de la nutrición. Entonces, tirar ahí, por ejemplo, unas semillas de sésamo tienen un montón de calcio Taína, que lo taína. ¿Humus con taína o taína directamente? maravilloso, maravilloso. Entonces yo siempre les pongo, mira, pues tu cracker de trigo sarraceno con el tahini de sésamo y si quieres le pones sésamo por encima y utilizamos kale en las ensaladas. Entonces hay otras fuentes también de calcio con las hojas verdes que tienen además muy buena absorción. Pensamos que solamente la leche y si tomamos lácteo y nuestro intestino está mal y ya tiene SIBO, es que Fatal, va a estar fatal. peor, va a estar peor. Y repregunta, ¿puede afectar que ella tenga SIBO al bebé? Claro, porque no quiere decir que el bebé vaya a nacer con SIBO, claramente, pero yo ya tengo un equilibrio anormal en mi microbiota y la microbiota del feto depende de boca de mamá, intestino de mamá, mama, directamente el pecho cuando ya empiece a lactar y todo lo que haya podido suceder alrededor. Uso de antibióticos, uso de corticoide cuando tenemos que madurar un pulmón de un prematuro, ingreso en una unidad recién nacidos, separación de la mamá y a veces ese famoso biberón pirata que siempre digo que hoy el primer día no llegaba a comer y se le va a bajar el azúcar, venga, ¡pum! Un bibi. Ahí ya cambió la microbiota. Entonces, el tener SIBO también es un condicionante de que esa microbiota pueda estar mal, no es garantía. Si todo lo demás está bien, perdona, si todo lo demás sucede en su cadena normal, bueno, pues puede ser que no pase nada. No quiere decir que por tener SIBO ese bebé va a tener una microbiota, pero hay que estar muy atentos de, hombre, empieza este bebé en las primeras semanas a tener un cólico, a no dormir bien, a rechazar la leche, a tener costra láctea, a tener dermatitis seborreica. Bueno, pues ahí ya tengo un montón de red flags que se han disparado y tengo que estar allá al loro. Bifidobacterias, bifidobacterias, bifidobacterias. A su madre durante la lactancia para que vaya pasando también al bebé. Y si tenemos que darlo al bebé, le damos al bebé también. Vamos a hablar del estado emocional de una mujer que está embarazada y que sufre depresión, ansiedad y cómo lo vinculas eso con el estrés oxidativo y con un concepto que yo no había escuchado nunca, vinculado al estrés oxidativo, de cómo puede afectar al neurodesarrollo del bebé y cómo resolver eso. Sí, mira, a ver, por un lado, está muy, muy demostrado y publicado de lo que sucede, por ejemplo, ante el estrés psicoemocional de una madre. Digamos que ahí hay un impacto enorme. La depresión también. La depresión, aparte de que genera, la depresión sabemos que tiene un componente inflamatorio bestial. Entonces, de hecho, uno de los parámetros para mirar la depresión, vamos a mirar la PCR. Entonces, si yo estoy en un estado inflamatorio, pues ya sabemos todo lo que viene este bebé nadando en citoquinas. Y el estrés psicoemocional o el estrés del origen que sea, está muy bien tenerlo durante un pequeñito corto de tiempo. ¿Por qué? Porque la placenta tiene una protección, una barrera que le va a proteger de esa chutes de cortisol mediante una enzima, que es la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Bueno, un nombre ahí complicadísimo para decir, si tengo mucho cortisol,
tranquila que yo la voy a transformar en algo que no sea tan dañino. Eso está muy bien, pero en las personas tanto inflamadas como en las personas que están crónicamente estresadas, esa actividad, esa enzima cae. Y además, por naturaleza, también cae en el último trimestre. O sea, al final es una buena actividad esa enzima y luego va cayendo. ¿Qué pasa con estos bebés? Pues lo mismo, sus ejes de estrés ya vienen activados. Entonces son niños que de futuro, al nacer, no tienen una adecuada adaptación en sus ejes de estrés, son muy reactivos. Son los niños que mis pacientes seguramente se reirán cuando oigan esto porque lo utilizo mucho, son los bebés suricatas. Están muy así como una suricata, muy alertas, están muy sensibles, están hiperreactivos, muy reactivo al estrés. Suena algo y el bebé salta, lloran y no lloran más, sino lloran el primer, segundo día de vida, ya están llorando a lo bestia. Ahí hay una unión de esos ejes de estrés de un niño que no tiene una adecuada respuesta y adaptación a los ejes de estrés activos y activa también el sistema inmune. Entonces su sistema inmune también es igualmente hiperreactivo en general en todo. ¿Qué le pasa a este nene? Que ya lo habíamos dicho, pues a futuro puede tener a nivel metabólico y a nivel cardiovascular, sobre todo en los varones. Vemos que tienen más incidencia de hipertensión y coronariopatía en los varones que más en las niñas. Y en la depresión, pues un poco lo mismo, ¿no? El tema de la inflamación. Nosotros tenemos que ya sabiendo que la madre está con un proceso inflamatorio que por otro lado es muy posible por el cambio de la microbiota que está sucediendo, que pase esto. Entonces hay que estar trabajando porque lo que sí vemos es que una depresión durante el embarazo es muchas veces, superdepresión posparto. Entonces, tenemos que estar ahí muy al loro. ¿Al loro en qué? En trabajar en intestino, en trabajar en microbiota, en trabajar en la alimentación, en trabajar en la conexión, en trabajar en el vínculo, en la oxitocina, que eso es lo que va a proteger muchísimo. Así es como hay que abordarlo. Y luego, el término que tú me decías, ¿qué pasa? Que estos estados inflamatorios pues van a producir una mayor oxidación. Hay un estrés oxidativo que se dispara allí. Eso lo sabemos, por supuesto, como lo hemos dicho, desde el tabaco, el estrés, todo esto. Pues hay maneras de que nosotros podamos trabajar sobre ese estrés oxidativo. Inútero lo podemos hacer y apenas nazca el niño también. Entonces, por ejemplo, hay estudios que hablan de aportando PQQ, aportando vitamina E, aportando lactoferrina, hasta santinas, podemos trabajar en el control de la oxidación. Y hay algo en lo que cada vez más uno empieza a buscar en la bibliografía y encuentras que la melatonina es estupenda para el trabajo del estrés oxidativo. Entonces, aportar melatonina, yo cuando tengo unas mujeres y veo que ya están en un cuadro proinflamatorio o superinflamada, empiezo, venga, melatonina. Vamos a empezar a trabajar con la melatonina desde ya y vamos a tener una alimentación muy antioxidante, precisamente pensando en que el daño que se produzca, uno a nivel placentario y posterior a ese bebé que no se lleve ese programa, pues hay que trabajar in útero. Y a veces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente se une con otra historia, y es la historia ya neonatal. Si además de lo que ha pasado en el embarazo, tiene un parto que no fue el mejor parto, de la madre sufrió, lo pasó muy mal, separan al bebé, está ingresado a la unidad de recién nacidos, todo lo que supone aún continuar con el estrés, a estos niños también me atrevería, y ahí digo me atrevería, según qué condiciones y según qué niño, en pensar en una suplementación con melatonina. La puedes hacer al bebé o si está lactando, esto a la madre. Podemos ayudarle a la madre dándole para que tengamos estas formas de antioxidar y luego pueden tener una vida antioxidante en general, movimiento, respiración, aire libre. Y esa alimentación que has dicho es gracias a la acción de las proteínas de choque. Bueno, en gran medida lo que está pasando es que, más que sea por eso, es que el cuerpo nos ha dotado como de defensas ante eso. Cuando tenemos mucho estrés oxidativo, nuestro propio cuerpo genera unas proteínas, o sea, tiene unas proteínas que son las heat shock proteins, son proteínas de choque térmico. Se llaman así porque con cambios de temperatura, al aumentar la temperatura, ¡pum!, se activan. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando estamos en un estrés oxidativo, las
mismas proteínas se están mal plegando. Tú imagínate la colada de la ropa y está toda puesta de una manera desordenada, está toda muy arrugada, están esas proteínas mal plegadas, están desordenadas, entonces no van a cumplir sus funciones adecuadamente. Y lo que vamos a hacer con estas heat shock proteins, que las tenemos en el cuerpo, es que se empiecen a replegar de manera adecuada esas proteínas y vuelvan a normofuncionar. Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, se habla muchísimo hoy en día de, bueno, ¿qué podemos hacer para activar las heat shock proteins? Bueno, pues hay formas requete fáciles desde la alimentación. Por ejemplo, sulforafanos, brócoli, coliflor, bueno, kale, Crucíferas. crucíferas en general, el aceite de oliva, los arándanos, la cúrcuma, el zinc, que lo podemos obtener pues de mejillones, el resveratrol con mis uvitas negras, con granada, con frutos rojos del bosque. Y si me apura, si uno llega a necesitar también, hay artículos sobre el uso de melena de león, del hongo medicinal de melena de león, para activar las heat shock proteins. Entonces, de esa forma, por lo menos podemos evitar que el daño por el estrés oxidativo se instaure. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues en esos prematuros que han pasado por todo el estrés y luego quedan con una patología pulmonar, bronquitis, cuadros broncoobstructivos. Estos habría que trabajar la oxidación. Viene del estrés oxidativo, una bronquitis recurrente del niño. Muy seguramente. Wow. De Bueno, hecho, estrés oxidativo e inflamación es el punto de partida de todo, en realidad. al final. También te vuelve loco porque dices, ¿y cómo hemos llegado al momento de estrés oxidativo como para que este niño acabe teniendo la bronquitis por repetición? No sé, ¿de dónde nace, no? Claro, es verdad que no quiere decir que todo el mundo que ha tenido estrés durante el embarazo, pues estamos condenados a que esto pase, pero es que es lo que siempre digo, se unen los eslabones a veces y pasa esto. Entonces, si unimos alguna cosa a nivel de la microbiota, porque tuvo que tomar biberón, venía con el estrés prenatal, porque la eco salió anormal y estuvimos estresados, y bueno, pues todo esto va sumando. Entonces voy comprando como papeletas de la rifa para que yo tenga más estrés oxidativo. Entonces, sí, puede pasar que este niño genere pues más cuadros de fibrosis incluso y de afectación e inflamación a nivel incluso pulmonar, bronquial, alveolar. Entonces sí que lo vemos, ¿no? Lo vemos un montón. Los que nos dedicamos toda la vida a neonatología, lo hemos visto con estas consecuencias de los prematuros que han estado intubados durante mucho tiempo con ventilación mecánica, dejan una displasia broncopulmonar, dejan una fibrosis, aquello queda como una esponja, ese pulmón. Bueno, pues algo similar en mucha menor medida puede pasar si estamos muy oxidados. Entonces, movimiento y antioxidación es algo que yo creo que le viene bien a todos porque todos somos muy proinflamatorios y muy tendientes a oxidarnos. A nivel movimiento, a los últimos años, con todo el machaque que hacemos los divulgadores para que la gente se mueva mucho más y haga deporte de fuerza, en el contexto de las embarazadas, que antes no me dejaban correr nada, ni 1 kilómetro, ¿en qué punto estamos ahora a nivel de deporte y embarazo? A ver, es muy importante que en el primer trimestre nosotros nos movamos de tal forma que ayudemos a la perfusión de la placenta. Claro, estoy generando una unidad fetoplacentaria y ahí es clave. Bueno, es clave todo el tiempo, pero al principio, en los primeros 2 trimestres muy delicado, las primeras semanas, irte a correr no es lo más recomendable, ¿no? Yo lo sé, pero claro, entonces ahí no un impacto, no hay que hacer un ejercicio de impacto, hay que hacer actividad moderada, aeróbica, moderada, muy importante al principio. Luego, yo, después de que ya, digamos que se ha instaurado, o sea, ya está la unidad fetoplacentaria, el embrión está bien, el feto ya ha ido desarrollándose, ya estamos al final, yo puedo tener ahí otro tipo de ejercicio que puede ser incluso de más impacto. ¿Aquí qué tiene que ver? Pues la madre. Evidentemente, si la madre nunca ha hecho nada, yo no le puedo pedir que haga un ejercicio de impacto moderado a alto cuando tiene 30 semanas de embarazo, porque me va a decir que ni flower. Pero siempre que haya un movimiento, que si no, que es dificilísimo, mira, haz lo que sea, cualquier cosa, pero moverse. Es importante un movimiento, ojalá moderado. No vale, bueno, salí hasta la esquina con el perro y volví. Quizás mejor eso que nada, pero si podemos introducir un poco más, sobre todo al principio, para que mejore esa perfusión placentaria y luego al final, ¿eso en qué redunda? En que tengas mejor parto. Las mujeres que han hecho ejercicio durante su embarazo y sobre todo al final del embarazo, tienen un mejor desenlace en el parto.
Eso yo lo veo a diario en paritorio cuando te llaman y uno dice, voilà, y es una profesora de yoga o una deportista, uno dice, qué parto más espectacular. O sea, es que hay un control, una facilidad, Qué guay. es de libro. Entonces, allí sí que sí ejercicio y además fíjate tú que las recomendaciones hablan de al menos 3 sesiones por semana de 1 hora. Claro, estamos hablando de 3 horitas a la semana, tampoco es mucho, pero cuando uno piensa en alguien que no se haya movido de pronto en verano con un barrigón y 1 hora de actividad, va a costar. Entonces, al final es movimiento el que puedas. Muy bien. 2 preguntas. Una, Ana, ¿algún adaptógeno que pueda tomarse durante el embarazo? Adaptógeno. Bueno, sí que es verdad que en el tema de la suplementación, tanto en embarazo, en lactancia, pasa algo y es, no hay estudios porque no va a haberlos, de qué pasa si yo tomo ashwagandha, si tomo L-teanina, si tomo rodiola durante el embarazo. Va a ser muy difícil que encontremos un estudio donde nos hablen de la seguridad. Entonces, cuando tú lo lees, en general, te dicen, no se recomiendan embarazo y lactancia debido a que no hay estudios suficientes que apoyen el uso seguro. Entonces, ante eso, yo por lo menos prefiero evitarlos. Prefiero utilizar otro tipo de herramientas, más que trabajen con el sistema parasimpático, una caminada en el bosque, unas respiraciones profundas, meditación, baños de agua fría, gárgaras, cantar, bailar, estas cosas que me van a activar a mí más el parasimpático antes que utilizar un adaptógeno. ¿Que puede ser que no pase nada? Puede ser, pero mientras la literatura no nos dé esa seguridad, mejor no utilizarlos. Vale. Y María pregunta a qué es debido una resistencia alta uterina detectada durante el embarazo por una ecografía, pero el peso del bebé es correcto. ¿Una resistencia? No entiendo qué quiere decir con... Resistencia alta, que debe ser resistencia, reticencia, no lo sé, uterina, no lo sé. No sé tampoco qué querrá decir con Vale. ello. María, a ver si nos lo puedes explicar un poquito mejor. Y aparte del deporte, has dicho un poco por encima suplementación para evitar ese daño de oxidación, has dicho el PQQ. El ¿Verdad? NAC es muy interesante. La N-acetilcisteína, bastantes publicaciones estamos ya leyendo sobre el uso del NAC y mira que eso sí que es fácil. Cualquiera tiene una N-acetilcisteína a la mano en farmacias, para farmacias, en cualquier herbolario y esto en la madre ayudaría muchísimo. Entonces yo sí que es verdad que también lo utilizo cuando empiezan ya a tener amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, algo de actividad uterina, algo está pasando allí, ya estoy generando un contexto ahí de inflamación y probablemente de estrés oxidativo y ahí, por ejemplo, el NAC, que vamos como muy seguros y tranquilos, aparte de lo que puede hacer en la alimentación. Sí, ahí sería interesante. NAC, la lactoferrina también, la vitamina E. O sea, hemos empezado por el ácido fólico, la vitamina D, 4 cosas, la B12, pero ahora para el momento de evitar el daño oxidativo salen aquí. Claro, La melatonina también, o sea, se acumulan unos cuantos suplementos en claro, este tramo por eso, final de recomendación. claro, entonces por esto es que es tan bonito el que cada embarazo es único y lo que a ti te pasó en el primer embarazo no te pasa en el segundo y no te pasará en el tercero. Entonces son circunstancias únicas que no se van a repetir. Entonces, claro, tenemos que adaptarnos a esta historia, a este contexto de esta madre y a este bebé. Puede ser que no necesites nada, o sea, que muchas veces que solo necesitas tu suplementación normal de prenatal y punto. Y no necesitas nada más, evidentemente probióticos, que pongo lactobacilos, bifidobacterias y ya está, y no hacemos nada más. Por cierto, ¿qué probióticos te gustan en cada fase? Si nos puedes decir alguna marca o algún tipo Sí, de probiótico. sí, mira, a mí me gustan. Por un lado, por ejemplo, Lactoflora me gusta, pero hay Lactoflora que tiene lactobacilos y bifidobacterias y a mí lo que normalmente yo utilizo es del laboratorio Bromatec, que se llama Femel, que tiene lactobacilos en la primera mitad del embarazo y luego en el último trimestre adiciono Bificel, que también es del laboratorio Bromatec. Y ahí Yo le llamo bifiselle, porque ya de toda la vida me he acostumbrado de los laboratorios Bromatec, que muchos de mis PNIs de referencia os gusta sí, mucho este laboratorio, no será porque sí. sí, sí, entonces esos son, digamos, que los que utilizo y bueno, siempre hay que estar ahí muy pendientes si hay también una amenaza de parto pretérmino o algo, porque puede haber ahí una vaginosis bacteriana y nunca, o sea, cuando hay un trabajo de parto prematuro,
es por algo, nunca es casualidad, siempre es por algo. Y hay que fijarse en, o hay una disbiosis vaginal o hay algo en la boca. Entonces, si hay la mínima duda de que en la boca haya algo, tengo halitosis, tengo encías sangrantes, tengo inmediatamente empezar a trabajar allí también con probióticos en boca directamente. También hay varios. Mira, Lactoflora tiene uno masticable que está muy bien, con unas cepas muy interesantes, y Bromatec también tiene Lautocel, el Bacteria infantis oral también de Bonusan. Entonces, cualquiera que sea en la boca, hay que trabajarlo, porque esta conexión que hay entre microbioma oral materno y el nicho uterino está claramente demostrado. Sí, sí, Entonces, ojito con... yo he leído cosas, barbaridades, me acuerdo cuando estaba embarazada que tenía gingivitis y tenía miedo de debutar en una periodontitis porque leía unos papers del vínculo de la periodontitis con el daño fetal. Total, total. Y Y era es que brutal, y era como, no se puede tener periodontitis cuando estás embarazada, es muy peligroso. no se puede, no se puede. Primero porque de lo fácil, fácil es que te desencadene un parto prematuro. Y muchas veces es periodontitis y parto prematuro, ¿no? Y dice, pero no sé, ¿y por qué? ¿No? Que ha venido, además eso yo ni me lo planteaba. Tú lo decías al principio, que ya te hubiera gustado a ti saber cuando estabas con tus bebés en barriguita. Ya me hubiera gustado a mí saber cuando trabajaba a tope en la UCI neonatal, todos estos conceptos, porque mucho habían cambiado, ¿no? Entonces, la cantidad de partos pretérmino y prematuros que uno decía, no tenemos ni idea del por qué, y etiología, no, desconocida. Digo yo, desconocida por nosotros, que no la buscábamos, porque seguro que detrás podía haber desde una depresión que genera inflamación hasta una alteración a nivel de la microbiota oral. Algo desencadena. Y hay una cosa muy interesante, que este concepto me encantó cuando lo leí. El bebé, el feto, cuando las condiciones no son las adecuadas, por ejemplo, ante el estrés, y tenemos cortisol elevado, y tenemos la CTH, la corticotropina elevada, todo, él dice, wow, este ambiente no es muy favorable, así que ellos mismos generan una serie de sustancias que disparan el trabajo de parto. Es decir, ellos también eligen cuándo nacer, cuando las condiciones no son buenas. Dicen, yo me piro, esto está muy chungo, yo me voy. Entonces, los bebés también, los fetos también deciden el momento de desencadenar el trabajo de parto, y sobre todo está muy relacionado con niveles de cortisol, con estrés, con todo esto. Es muy interesante. María vuelve a hacer la pregunta. Quiero decir que la ecografía detecta una resistencia alta de las arterias uterinas. Ah, vale, vale. Pero el peso del bebé es correcto. ¿A qué Vale, es perfecto. debido? Vale, a ver, dentro de la función fetoplacentaria, las arterias que van a comunicar y a llevar oxígeno y nutrientes a ese feto a través de la placenta, que es maravillosa, pues si no hay un adecuado funcionamiento y calidad del endotelio, de la capa íntima de las arterias placentarias, pues claro que yo puedo tener desde inflamación localizada, como pasaría, por ejemplo, con las coronarias de un adulto, pues pasa lo mismo a nivel de la placenta, y se disminuye el flujo. Entonces, puede ser que hay que mirar si las tensiones arteriales de la madre están bien. Vale, la tensión arterial está bien. Mirar que no hay tóxicos. Por ejemplo, el tabaco, que está muy demostrado que disminuye esa perfusión de la placenta, ¿no? Entonces empezamos a ver que aumenta, ¿no? Que cambia ese flujo sanguíneo placentario. ¿Y ahí qué puede pasar? Retardos de crecimiento intrauterino. Entonces estamos muy pendientes de la curva de crecimiento del feto. ¿Que a ti te está pasando eso y tu feto está con su peso normal? Perfecto. Tranquilidad, relajarse, no dejar que el cortisol se vaya a activar, y por si acaso, empieza a tomar alimentos antioxidantes en caso de que haya algo de daño a nivel endotelial, pensando en un estrés oxidativo. Entonces, mediante la alimentación y estar tranquila, estar descansadita, respiraciones profundas, mindfulness y todo esto que hemos dicho, no hay por qué preocuparse. Para terminar la masterclass, me gustaría que nos contaras el concepto que son los contratos álmicos, que es un caso que me parece bonita y preciosa para terminar, además. Sí, bueno, esto ya sacó mi modo, me voy a acomodar para poner mi modo friki un poco, que también lo tengo. Bueno, a mí la vida me ha llevado por los diferentes lugares que he vivido, en conexión con comunidades preciosas, indígenas de diferentes partes. Bueno, también me ha llevado a cuestionarme otras formas de vida, ¿no? Y
Al principio que me costó porque tenía mi cabeza muy en el cuadrado científico, lo que no era demostrable para mí no existía, pero empecé a cuestionarme por qué suceden ciertas cosas, por qué nace este niño aquí en este entorno, o por qué nací yo con este papá y esta mamá en ese lugar, de ese continente, en ese instante. Yo no creo, me daba mucha tristeza pensar que esto era producto del azar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me puse a estudiar algunas cosas o corrientes en las que hablamos de esa conciencia y esa conciencia que se pensaba que estaba en el cerebro y que, claro, cuando había muerte cerebral se acababa, ya no había más conciencia. Y eso muy lejos de la realidad. Hay conciencia después de la muerte y parece ser que hay conciencia antes de empezar la vida. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión consciente de tener esa experiencia de vida terrenal, de vida física, pues buscamos aquello que nos vaya a venir muy bien en nuestro aprendizaje, aquello que nos sirva, sea lo que sea. Entonces ahí es cuando hay un cierto reconocimiento de almas, hay quien le llama contrato álmico, le puede llamar, no sé, cualquier término, pero uno elige el contexto en el que va a ser lo mejor para desarrollar su espíritu. Evidentemente la parte física también, pero su espíritu. Entonces por eso hay una cierta elección de mi madre, de mi padre y de ciertas circunstancias, y eso es lo que llaman contrato álmico. Quiero pensar que es así, puede ser un poco friki y algunos que me conocen dirán, pero bueno, ¿qué dice la intensivista contando estas cosas? Bueno, pues a mí me gusta darle otra trascendencia, no, no creo lo que siempre digo, la ciencia es maravillosa, pero también tiene un límite y no todo lo que no es demostrable no existe y lo tenemos comprobado una y otra vez. Entonces, sí, creo que elegimos la mejor experiencia, a los mejores maestros y todo lo que nos va sucediendo en la vida, no creo que sea producto de la casualidad, incluso nacer en este mundo. Gracias por esta mentalidad científica y espiritual a la vez. Creo que aglutinar el conocimiento más ortodoxo y la vía más mística y emocional es lo de tener una inteligencia múltiple, sin ninguna duda. Y por todas tus aportaciones esta noche, que en diferido muchas otras personas van a poder disfrutar de esta charla cuando llegue el momento en el que están embarazadas, porque siempre lo tienen ahí en la comunidad y ha sido un lujo porque podrán seguir esa importancia de esos micronutrientes y esa suplementación para que tengan ese acompañamiento que tantas no tuvimos y que es toda una oportunidad para las familias que quieran, que estén gestando, que estén pensándoselo. Así que muchas gracias, Mónica. Nada, gracias a ti como siempre y me encanta trabajar en la transmisión de conocimientos o de pensamientos, ¿no? Y creo que esta labor que haces sencillamente de comunicar, creo que es más importante que muchas cosas que podemos hacer los médicos y los científicos. Ay, Entonces, muchas gracias. bienvenido siempre será toda esta divulgación. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien. ¿Tienes horas disponibles en tu consulta? ¿Es realista pedir hora con Mónica actualmente? Mira, por supuesto que es realista. Muchas veces, si llega el momento en que uno dice, bueno, con tanto que hay por hacer y sigues viendo pacientes, creo que no, que dejaría de ser yo si dejo de ver pacientes. O sea, no podría, no concibo algún día en la medicina no ver pacientes. Entonces, sí, a través tanto de mi página web como a través de las redes web. De nuevo, monicaintegrativa.com. monicaintegrativa.com. Y tardará un poco, o sea, hay que tener un poquito de paciencia, un par de mesecillos, pero en general ya te digo que espero nunca llegar al punto de decir que no. Muy bien. Mónica, gracias. Descansad todas y todos. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, hasta luego y muchas gracias.